Hola a todos, hoy voy a traer un pequeño ejemplo hecho en Angular 13 en donde implemento una tabla con paginación y con ordenamiento. Para empezar vamos a tomar el ejemplo que viene acá en Angular Material. ¿Sí? Acá tenemos una tabla que tiene, que tiene solamente la paginación. ¿Sí? Pero no tiene más que eso. Entonces lo que vamos a hacer primero es copiar el código HTML, el código en TypeScript y bueno, y el código en CSS para la tabla. Eso lo ponemos dentro de nuestra... Creamos obviamente un proyecto nuevo en Angular, lo ponemos dentro del proyecto y acá dentro, obviamente dentro del component.html vamos a poner el código que corresponde al HTML, agregamos el paginador y, y lo mismo vamos a hacer con lo que es el componente en TS, en TypeScript. Obviamente tenemos que instalar acá dentro del módulo, le tenemos que agregar lo que vamos a utilizar, que en este caso es el módulo de material, el table, el paginator y el sort, que son módulos de material. Y acá esto se agrega el browse animation, esto ya cuando se instala, ¿sí? Pero esto agregamos nosotros. Uno de los comandos que hay que hacer, que hay que ejecutar acá en consola, es obviamente la instalación del Angular Material, ¿sí? Una vez que instalamos el Angular Material, lo que hacemos es eh, instalar lo que necesitamos para el HTML. Acá por ejemplo en el tablet, ¿sí? Cuando vamos a la parte de API acá al principio, nos dice cómo se agrega en el módulo la línea del módulo y obviamente esto tenemos que agarrar y en la parte de módulo lo importamos, ¿sí? Entonces agrega esa línea y después se importa acá para que esté provisto en lo que se encuentre dentro de este módulo. Obviamente dentro de este módulo lo único que tenemos es solamente esta app, por lo tanto es lo único que se va a utilizar. Ahora, una vez que hicimos eso, el ejemplo que utiliza la tabla, la paginación, y para el caso del sort también tenemos que importar esto dentro repito, dentro del módulo, el mat sort módulo. Una vez que utilizamos, que lo importamos, lo que tenemos que hacer es agregar el sort al código que teníamos HTML, que no venía con sort, solamente tenía el ejemplo de Angular Material, venía con el ejemplo de Angular Material, venía con paginación, pero viene sin ordenamiento. ¿Sí? No tiene ordenamiento, solo tiene paginación. Entonces, para agregar el sort, lo que primero tenemos que hacer es, si nosotros vemos acá en el ejemplo, tiene un solo ejemplo, y si vemos el código, lo que primero se agrega es en el th la librería, en este caso el mat sort header. Entonces, en lo que corresponde al código HTML, aquellas columnas que nosotros queremos que se ordenen, le agregamos la etiqueta de mat sort header. Acá ya tiene en el mat column definition, tengo la posición y el name. Y acá también agregué esta columna que es del weight, no agregué nada, por lo tanto no va a tener ordenamiento. Entonces, si volvemos acá al ejemplo,
utiliza un método que se declara acá en el evento sort change y recibe un event acá. Entonces para cuando se produce el evento massOrtChange se ejecuta la función massOrtChange, ¿sí? Acá está sort y recibe un sort. Esto acá, este tipo de dato sort también se tiene que incluir. Entonces se incluye también el material sort, la clase sort y el mathSort. Entonces de la misma forma que en ese ejemplo tenemos que agregar acá un child view, ¿sí? del tipo mathSort para vincular la parte del HTML, el ordenamiento, con la variable esta que la vamos a utilizar después. De la misma forma que muestra acá en el ejemplo, acá también se declara el sort, ¿sí? El mathSort, y acá se lo llama con, bueno, acá no se lo llama porque es un solo, digamos. Se lo uso solamente acá, pero no se lo llama. Pero en nuestro caso acá tenemos que declararlos como un viewChild sort y lo declaramos acá. Después obviamente tenemos que esto es una función de la paginación para que pagine en el momento después que se levante la interfase, y después sí tenemos que crear el evento sort. Acá lo importante del detalle que le vamos a agregar nosotros es en la función switch. Le vamos a, obviamente vamos a, dependiendo el tipo de columna que sea, le vamos a poner, nosotros tenemos dos, entonces va a ser position y name, y va a comparar la primera posición con la segunda posición, ¿sí? Entonces acá el a.position, si yo borro por ejemplo la posición, voy a ver todos los elementos que tengo, ¿sí? ¿De quién? Del periodic element, que ese elemento es el que tiene esa tabla, ¿sí? Entonces acá yo le voy generando contenido, y después tengo que mandar ese contenido a la función compare que está acá abajo. Esta función compare yo ya la había utilizado antes, y lo que también estaba adaptado es también para funcionar con fechas. Entonces podía organizar también fechas. Puede recibir tanto número como fecha como string, y después simplemente pregunta cuál es mayor y devuelve. Y acá esto devuelve verdadero o falso, dependiendo, o 1 o 0. ¿Sí? Esta función es igual a la que yo traje acá del ejemplo de sortHeader, ¿sí? Solo que la utilicé. Unos detalles para tener en cuenta siempre son que en el ejemplo, en la parte de declaraciones, acá en el data source no tiene este valor, ¿sí? Yo simplemente le agregué, pero puede ser que en momento de ejecución, bueno, acá no da, pero en algunos casos sí tire un error. Entonces por ahí le agrego esto, entonces para evitar que el valor sea nulo, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer en el constructor? Obviamente voy cargando el sorter data, estos valores están declarados acá arriba, acá, como un vector de periodo de element, y el data source, ¿sí? Y el periodo de element es también un vector del tipo periodo de element. Acá estoy cargando el sorter data con el periodo de element, le doy un slice, y acá estoy creando un elemento con ese tipo de vector, con ese vector como parámetro. Se crea el objeto, y después le digo que la paginación es igual al paginator que está acá arriba, ¿sí? En el
perdón, acá abajo, acá en el paginators, ¿sí? Y acá en el sort. Esto también en algunos casos da error, entonces por lo tanto le tengo que poner el signo de admiración para evitar, porque en el momento de la creación de la renderización no tiene existencia, por eso da el error. Ahora para el sort lo mismo, y le pongo que el data sort es igual a sort, ¿sí? Simplemente eso. Acá de vuelta hago la paginación hasta el init, ¿sí? Y acá está simplemente la función. Y acá obviamente le agregué esto porque una cosa es la paginación y otra cosa es el ordenamiento, ¿sí? Le repetí la creación, le sobreescribí la creación con que mandándole acá el sorter data. Y entonces sí lo que logro es sobreescribir con el dato ordenado. Entonces lo que obtenemos es esto, ¿sí? Obviamente está paginando, y a su vez, como pueden observar acá, dependiendo el clic que yo haga, va a ordenar las columnas, y eso se mantiene de acuerdo a la paginación. Si le pongo el nombre o el número y me voy al final, el número más alto está, y si yo le vuelvo a paginar, obviamente que el número más chico va a quedar al final y el número más grande adelante. Bueno, eso es todo, y les dejo el código en la descripción del video. Chao.